Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de lo que viene siendo este curso programando microcontroladores AVR con lenguaje C. El día de hoy vamos a estar utilizando el concepto de los placeholder vistos en el video anterior pero ya pues aplicados a digamos a un sistema embebido como tal. Entonces lo primero que vamos a hacer es explicar las conexiones antes de comenzar. Para nuestro microcontrolador, quienes van a seguir la práctica desde la simulación, pues aquí tenemos el Atmega 328P y tenemos, digamos, las conexiones básicas para el reset y lo que viene siendo la LCD. ¿Dónde conectamos los pines de la LCD? Entonces, RS y Enable van en PD2, PD3 y de PD4 a PD7, pues van con D4 a D7 de la LCD. Tengan en cuenta que esta LCD tiene su potenciómetro, tiene su energía de más B y menos B, y de D0 a D3 van conectados a tierra, al igual que RW. Aclarado eso, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar este URL que voy a dejar en la descripción del video. Vamos a venir por acá y vamos a pegar, digamos, el URL y nos va a abrir una carpeta. Esta carpeta es precisamente donde vamos a estar subiendo lo que son las librerías que vayamos construyendo de la VR. En esta librería tenemos dos archivos, la lcd.c, la lcd.h. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho y le vamos a dar donde dice descargar para que nos descargue un archivo comprimido. Son archivos literalmente livianos, no deberíamos de demorar en descargar y pues lo van a guardar en la carpeta donde estén trabajando o que ustedes tengan de comodidad. En mi caso, pues ya tengo seleccionado la carpeta donde lo quiero guardar, le voy a dar donde dice guardar y en esa carpeta la he llamado proyectos LCD, ADC y GPIO, pues debería estar ese archivo. Simplemente le voy a dar aquí clic derecho, extraer aquí y vamos a obtener, digamos, los dos archivos de la LCD. Entonces lo primero que debemos de hacer después de descargarla es abrir nuestro Microchip Studio y posteriormente crearemos un proyecto. Entonces esperemos a que nos abra. Ya nos abrió, va a hacer el reconocimiento de la placa. Vamos a crear un nuevo proyecto solución. Le vamos a colocar aquí placeholder al proyecto, aunque a la solución le va a colocar LCD, ADC, GPIO. Le voy a poner así a la solución y voy a seleccionar dónde quiero pues programar esa solución. Y esa solución pues la quiero programar en esta carpeta que se llama proyectos LCD, ADC y GPIO. Y simplemente le voy a dar a seleccionar carpeta y SC ejecutable, le vamos a dar donde dice OK. Atmega 328PB en mi caso. Si vamos a trabajar con la placa Arduino es el Atmega 328P únicamente. Le vamos a dar donde dice OK. Y lo que vamos a observar es que nos ha creado, digamos, esta carpeta. ¿Qué es lo que vamos a hacer básicamente entonces? Para que el proceso sea sencillo, ¿cierto? Y evitar errores, porque pues ya me ha pasado varios errores. Vamos a definir por acá lo básico de la VR, que es la FCPU. En este caso es de 16 millones. El UL. Vamos a utilizar la carpeta útil, el delay.h. Vamos a dejarlo ahí. Y posteriormente lo que vamos a hacer acá es los archivos que hemos creado en la LCD. Nosotros tenemos estos dos archivos. Lo que voy a hacer es que los voy a copiar y los voy a pegar en el proyecto que se llama placeholder y los voy a pegar ahí. Entonces en el proyecto placeholder ya están los dos archivos. Lo que vamos a hacer con esto es básicamente incluir esos archivos aquí. Entonces simplemente clic derecho, agregar archivos existentes y pues vemos que acá están estos dos archivos. Los voy a seleccionar y le voy a dar donde dice agregar. Y ya tenemos entonces nuestro main y los dos archivos de la LCD. ¿Qué es lo primero cuando tenemos una librería? Lo primero es abrir el punto H. Primero vamos a revisar que coincida la FCPU. Debe coincidir con lo que estamos haciendo. Si no, vamos a tener problemas graves. Entonces la FCPU coincide. Lo demás está aquí bien definido. Y los pines. Recordemos que van en la distribución 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y precisamente aquí los tengo del 2 al 7. Así que vamos a
a trabajarle fuertemente a eso. Una vez reviso que la LCD está bien configurada, entonces vamos a incluir los archivos de la LCD. De manera include, vamos a incluir acá lo que viene siendo lcdlib.h. Recuerden que van comillas dobles porque es algo que he creado como usuario. Una vez defino eso, lcd-init, y una vez hago la lcd-init, vamos a utilizar, vamos a compilar y vamos a programar. Vamos a observar que acá hay una información, pero cuando programe todo esto tiene que desaparecer. Entonces vamos a donde dice programar, por ISP, memorias, programar. Y acá observamos cómo esto se fue borrando y efectivamente ya inicializó la LCD. Y podemos observar que pues perdimos la información, pero de eso se trataba. Ahora lo que yo quiero hacer es que en el cursor, la verdad es que este cursor no me gusta mucho trabajarlo así, me parece que es incómodo. Entonces lo que voy a hacer es apagarlo, que es el LCD Disable Blink para que no me parpadee, y el LCD Disable Cursor para que tampoco pues me muestre el cursor. Y ahí ya empezamos a funcionar. ¿Cómo vamos a trabajar los placeholders? Hay varias maneras realmente de trabajar placeholder. Esto es importante que lo conozcamos por lo siguiente. Vamos a hacer la misma práctica que se hizo en lenguaje C. Vamos a crear una variable de tipo entero que se llame contador, que empiece en 0. Vamos a declarar una variable de tipo flotante que se llame temperatura y que empiece en 1.5. Dejémoslo así. ¿Cómo hacemos para mostrar esta información en la LCD? Entonces, recordemos que la LCD tiene unas funcionalidades muy interesantes. Dentro de los métodos que nosotros en algún momento definimos, hay una que se llama así, ¿no? LCD-printf, y nos permite hacer ese tipo de formatos muy interesante. ¿Qué es lo que sucede? Pues, ¿cómo se debería hacer si no tuviera LCD-printf? Si yo no tuviera LCD-printf, yo tendría que incluir por acá numeral include, y si mal no estoy es la stdio.h o la stdio o la stdlib, bueno, no recuerdo. Y necesitaríamos definir, vea, una variable, ¿cierto? Char, que se llame strlcd. Tendríamos que decir que pues tiene 20 posiciones y dejarla inicializada. Y a través de una función que se llama sprintf, ¿cierto? Que es como el printf que veíamos, pero realmente se llama así, sprintf. Le dice, bueno, vamos a formatear el texto que nosotros normalmente hacemos. Recuerde que nosotros aquí estamos formateando un texto. Entonces, sprintf no la muestra por pantalla, la formatea. La formatea para que quede guardado en una variable. Entonces, cuando yo digo sprintf, le puedo decir que me lo guarde en esta variable. Mire, eso es lo que yo quiero decir. Yo guárdalo en esta variable, que va a llamar temperatura, va a tener un %f, y lo que vamos a almacenar ahí, pues es la temperatura. Entonces, mire que este placeholder obedece a lo que ya hemos estudiado. Y la información queda listica acá. Después de eso, lcd puts para mostrar la pantalla, str lcd, y deberíamos ser capaces de mostrar eso en la primera línea de la LCD. Vamos a compilar, vamos a ver si no nos genera errores. Al parecer no hay errores, eso me tranquiliza. Le damos acá donde está, le damos aquí donde dice aplicar, le damos donde dice memoria, programar, y aquí es donde empieza lo divertido, porque él está programando, y cuando termine me sale temp y un signo de interrogación. En algún momento les mencionaba que trabajar el tipo de formatos en Microchip Studio genera unos errores, y son errores bien interesantes. ¿Cómo se soluciona eso? Usted pone así como sprint Admel Studio, porque esto viene desde Admel Studio y en este error. Nos vamos a encontrar una página que se llama así, Star Inge Electronics. La voy a dejar en la descripción del video. Y nos muestra cómo solucionar ese problema. Entonces, mire que básicamente lo que tiene es que le genera este tipo de salidas como con un signo de interrogación, que es lo que nos está pasando. Entonces, eso va con los tipos de memoria, cómo se hace. De hecho, lo tiene problemas con el UART, con lo que está haciendo en UART, y bueno, todo ese cuento. Entonces, una de las formas de solucionarlo es venir al proyecto y básicamente es
a venir aquí donde dice Toolchain, venir donde dice general y habilitar esto que se llama use bprinf como tal. A esto hay que habilitarlo. Entonces, vamos a venir a nuestro Microchip Studio, vamos a darle clic derecho, propiedades del proyecto, vamos a venir a Toolchain, aquí donde dice Toolchain. De pronto fui muy rápido, voy a repetir el proceso. Clic derecho, propiedades del proyecto. Cuando se me abre este menú, vengo y busco Toolchain y busco aquí dice general de ABRGNU. Entonces simplemente lo selecciono acá y habilitamos eso. Esa es como la parte fácil, porque tiene más pasos. Después de que habilitamos eso, hay un comando que es este comando y se llama "-lprinf flt". Entonces esto lo vamos a copiar porque lo vamos a necesitar y ese lo vamos a instalar precisamente en Toolchain en Miscellaneous, aquí donde dice Miscellaneous. Entonces acá donde estamos vamos a venir aquí donde dice pues está el Toolchain Miscellaneous y aquí vamos a pegar ese comando que es "-lprinf -flt". Y cuando hago eso, simplemente guardamos todos los cambios. Yo lo genero acá y nuevamente compilo y posteriormente programo. Le damos a aplicar, memorias, programar. Lo que vamos a observar precisamente es que, bueno, está programando, demorando bastante programando. Es que ahorita sí que me aparece el temperatura 1.5 y muchos ceros. O sea que el error del signo de interrogación ya lo, digamos, lo solucionamos y es un error, algo típico realmente a la hora de trabajar. Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, esta sería la forma en la que lo que tengo que hacer, pero mire todo lo que implica mostrar en el LCD una información con el formato en placeholder. Que yo quiero nomás 2 decimales. Bueno, eso ya lo aprendimos a hacer. 0.2f, compilamos y vamos a observar que ese concepto que aprendimos en lenguaje C es exactamente lo mismo acá. Eso no va a cambiar ni mucho menos. Vamos a ver cómo se está programando acá y observamos cómo después de un tiempo, cuando programe, aquí me aparecen 2 dígitos decimales. Entonces, lo que vimos de placeholder, acá todo eso aplica. No lo vamos a perder. Nada de eso se va a perder. Pero sí quiero que entiendan la diferencia. Me toca importar una librería. Me toca crear un string donde voy a guardar la información que voy a formatear. Me toca utilizar ese printf y finalmente me toca mostrarlo. Cuando se diseñó la librería de la LCD, se pensó en LCS printf, en hacerlo directamente todo aquí. Y es que yo lo puedo hacer aquí. Temperatura, los puntos. De hecho, pongamos mi temperatura para que sea diferente. Por ciento, 0.2f. Y le ponemos aquí la temperatura. Vamos a revisar que en este momentico yo estoy haciendo lo mismo que hace el sprintf, pero sin el sprintf, sin crear una nueva variable. Mire que esto yo ya lo puedo borrar porque no lo necesito. Aquí pongámosle un 3 para que sea información diferente, 3.52. Vamos a compilar, vamos a programar y vamos a observar qué pasa aquí. Acá lo que estamos viendo es que, pues sí, está programando y mire que dice mi temperatura 3.52. ¿Qué es lo que se hizo? El trabajo maluco del sprintf, de crear variables, de pasarles una nueva variable, pues todo ese trabajo maluco ya no es necesario porque he creado un método en la librería de la LCD que hace ya todo solo. Y pues si usted se vio todos los videos y va en el orden de la serie, pues usted entendió cómo se creó porque se explicó en su momento. Entonces, la ventaja de hacer las cosas así es que me ahorro en líneas de código. Ya no tengo que ponerme a hacer las cosas manuales. Entonces vamos a hacer 2 prácticas sencillitas. Dejémoslo ahí. Vamos a dejarlo en la primera línea y la otra vamos a hacerle como que LCD set cursor. Vamos a posicionarlo en la 2,1. Y lo que vamos a hacer posteriormente a esto es imprimir como en un ciclo for. Entonces voy a crear una variable aquí que se llame i
Bueno, de hecho ya lo tenemos como contador, ¿no? Esa misma puede ser. Hagámoslo con un ciclo for y digamos lo siguiente. Entonces, yo creo que observemos lo siguiente. Para contador que empiece en 0 hasta que contador sea menor o igual que 25, contador más. Vamos a hacer un conteo de más. Y yo quiero que observe lo que va a pasar aquí porque sí que va a ser interesante el fenómeno. Entonces vamos a hacer esto, lsd printf, ya sabemos que podemos utilizar esto, y vamos a poner así contador por ciento de, y vamos a poner aquí contador. Entonces ya sabemos que el por ciento de es porque es un número entero y eso es lo que queremos hacer. Posteriormente, no quiero que cuente tan rápido, vamos a hacerlo con un retardo de 500 milisegundos, y yo creo que observen lo que va a pasar. De hecho 25 es mucho, hagámoslo hasta el 12. Yo quiero que observemos qué pasa después del 12 y que sean 300 milisegundos. Entonces observemos qué va a pasar acá. Bueno, de hecho esto es bueno que lo hagamos en el ciclo infinito. Es bueno que lo hagamos en el ciclo infinito. Vamos a copiar la información y vamos a ver cómo él sí empieza a mostrar una información como medio coherente, pero cuando pasa a 2 dígitos se pierde y vamos a tener basura en la LCD. Así que eso es lo que quiero que entiendan para que vean el propósito del video anterior, que era básicamente saber formatear texto. Si yo no sé formatear texto, voy a perder mucho sentido. Entonces mire que ahí está contando y va contando muy bien. Pero mire que cuando reinicia hay información basura. Mire que cuando reinicia, mire que hay un 2 ahí estorbando al final. El último 2 con el que termina. Entonces ese 2 que queda estorbando al final no sirve. Eso es muy malo. Esa es la información basura que lo estamos viendo. De pronto el tiempo sí está muy alto. Vamos a ponerlo cada 800 milisegundos para que entre todos apreciemos el fenómeno que está pasando ahí. Vamos a ejecutarlo aquí, vamos a cargar el programa, vamos a las memorias y vamos, ya está programando, vamos a prender la cámara mientras termina de programar. Ya está verificando la flash y ya programó. Miremos cómo va contando muy bien, lo está haciendo perfecto. El asunto es cuando llega a 2 dígitos. ¿Por qué? Porque ya te va a ocupar 2 espacios de la LCD. Pero cuando reinicia el primer dígito ya hay una información basura del lado derecho. Y esa información parece que estuviéramos contando mal, porque mire que parece que estoy contando un 12, un 22, un 32, un 42, cuando eso es mentira, porque este contador solamente me cuenta del 0 al 12. Esa es la importancia de que siempre la LCD muestre la misma cantidad de dígitos, porque cuando no la muestra en la misma cantidad, le va a pasar visualmente este fenómeno que estamos viendo acá, que no es un fenómeno deseado. ¿Cómo hacemos eso? Decimos 0,2, siempre serán 2 dígitos y rellénenlo con ceros. Cuando hago eso, ahora sí que vamos a tener nosotros en nuestro placeholder, vamos a tener muy bien formateado el texto. Y precisamente eso es algo que nosotros no podemos dejar perder nunca de vista. Entonces, si lo hice bien, si compilé, no me fijé, deberíamos de ver 01, 02. Entonces mire que ahora sí tenemos ese 01, 02, 03, 04 como un recurso importante para no perder ni tener mala información en el LCD. Mire que aunque se reinicia, yo ya no estoy viendo ese 22, 42, 62. No, yo ya estoy viendo los números que son. Y eso se debe a realizar primero un buen formato de texto. Así que bueno, pues eso ha sido todo por este video. Para no alargarles más el cuento, en el siguiente video estaremos haciendo algo con entradas digitales para mostrar este contador no así de forma dinámica, sino una forma más manual. Y espero les haya gustado, se hayan divertido y nos vemos en una próxima ocasión.